sabemos que están viviendo problemas, pero no se sorprendan y no piensen que estos problemas son porque han hecho nada malo, sino que necesitamos pasar por muchos problemas para que Dios nos perfeccione, para que Dios nos madure. Y Santiago a partir de ahí toma el tema de nuestra madurez. Y a nivel del capítulo 2, o a nivel del capítulo 3, él comienza a hablar dando un dictamen, dando unas declaraciones contundentes acerca de cómo la madurez es y se fundamenta en el control de nuestra lengua. Cuán determinante es el control de nuestra lengua para alcanzar esa madurez, esa perfección que Dios quiere en nosotros. La semana pasada estuvimos hablando de varios aspectos del asunto de la lengua y en esta semana vamos a entrar a la parte de las soluciones. Pero vamos a comenzar centrándonos en el versículo 13 de ese capítulo 3, donde dice la palabra de Dios: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la con la humildad que le da su sabiduría? ¿Ok? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría? Fíjense, Santiago nos ha llevado a abordar este tema con un punto de partida bien claro, y es que la madurez es el control de la lengua. Y en ese sentido, él dijo que si alguien nunca falla en lo que dice, esa es una persona perfecta. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta porque puede controlar todo su cuerpo. También Santiago nos ha ayudado a entender que la lengua es un asunto bien serio, que aunque es pequeña, es excesivamente poderosa y en ese sentido contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El gran reto de la lengua es que es indomable e irrefrenable, a la vez que presenta dualidad y contradicción. De una misma boca salen bendición y maldición. Con todo esto, es importante que entendamos que el llamado no es a darse por vencido, no es de olvídense de eso porque no van a poder hacer nada. No. El llamado que él nos da en el versículo 10, en ese mismo capítulo 13, es decir, hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. No se adapten a que sea así. No permitan que sea así. Trabajen para que no sea así. Los hijos de Dios no pueden vivir bajo ese yugo y obviamente las consecuencias son desastrosas. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos manejar el problema de la lengua?
Santiago fue que nos puso a pensar en esto, ¿verdad que sí? ¿Qué dice Santiago? Cuando Santiago nos habla del poder de la lengua y del reto que tenemos por ser indomable, irrefrenable, etcétera, etcétera, él entra a hablar de lo que podemos titular como dos sabidurías. Porque para él, al parecer, el control de la lengua es una cosa que conlleva sabiduría. Así que desde el versículo 13 al 18, él dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Fíjense, aquí habla de terrenal y espiritual. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, la sabiduría celestial, es la misma espiritual, es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Es interesante, es importante cómo en este tema de controlar nuestras lenguas viene el tema de la sabiduría. Pero yo quiero que nos fijemos en el texto bíblico y se fijen que hay palabras que nosotros necesitamos entender su repercusión. Porque, perdón, porque si ustedes se fijan, habla de una sabiduría que no es espiritual, pero dice demoníaca. Ese es un aspecto que normalmente no estamos pensando. Estamos pensando en cómo hablar menos, en cómo hablar mejor, etcétera, qué ejercicios, a lo mejor coger una clase de etiqueta y protocolo, pero no podemos obviar que hay un problema de orden espiritual donde hay una participación de las tinieblas. Por eso habla más adelante en el versículo 16 de toda clase de acciones malignas, malvadas. No podemos obviar eso para que no nos quedemos cortos en el proceso de controlar nuestras lenguas. Ante un enemigo tan poderoso y tan delicado, Santiago apela a la sabiduría. Digan ustedes, sabiduría. Sabiduría no es, yo voy a hacer, no, sabiduría. Él no introduce el tema como un elemento nuevo en la discusión, sino que entra con un deliberado empeño de establecer el concepto contra falsos criterios. Él pregunta, fíjense cómo él entra en ese texto preguntando, ¿quién es sabio en verdad? ¿Quién realmente entiende las cosas? La sabiduría que nos ayuda a controlar la lengua no es asunto de opiniones, sino de hechos. Se demuestra con nuestra buena conducta, pero buena conducta en este contexto tiene una definición muy particular. La buena conducta es aquella que se logra mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Fíjense
cómo hay el criterio de sabiduría, pero ligado a una virtud: humildad. Humildad que da la sabiduría. Cuando nosotros pensamos en ser sabios, a lo mejor el pensamiento inmediato es que me voy a hacer rico. Pienso en ser sabios, pienso en que voy a ganar todos los pleitos. Pero sin embargo, la sabiduría celestial es aquella que nos da la humildad que necesitamos para ser perfectos. La humildad que se necesita para controlar su lengua. Y yo insisto mucho, porque yo soy lógico. A mí me gusta la lógica. Actually, yo fui programador de computadoras en los años 80. Y eso es pura lógica. Es chévere, la lógica es sencilla. La lógica te guía, ¿verdad? Te lleva para acá, para allá, te da las opciones. Pero aquí, donde estamos hablando como que la lógica no me trajo la sabiduría, la humildad. La sabiduría la pienso porque la sabiduría es buena para todo. Pero humildad, no vino sola. La tuvo que traer el Señor y ponerla ahí. Y decir, si usted quiere ser perfecto, si usted quiere controlar, si usted quiere madurar de manera tal que su lengua esté controlada y tenga una victoria celestial, espiritual, personal, tiene que alcanzar humildad a través de la sabiduría. No es común, no es como que la lógica no me la trajo, la tuvo que traer Dios para que yo la entendiera, para que yo me diera cuenta. La humildad que da la sabiduría es aquella que va en contra de presumir y faltar a la verdad. Así lo dice en el verso 14. Dejen de presumir y de faltar a la verdad. Uno de los rasgos de la presunción, que también en otras versiones le llama jactancia, jactarse. Otra palabra es alardear. Uno de los rasgos de la presunción es alardear con sentido de falsa superioridad. Tenemos que llegar a entender que Dios me ama a mí tanto como ama al otro. Dios ama al otro tanto como me ama a mí. Y esa sabiduría tiene que bajarme los humos y ayudarme a tener la humildad que me va a ayudar a controlar la coloradita esta que quiere estar en el medio todo el tiempo. Entonces Santiago habla de dos sabidurías, una terrenal y una celestial. Y ahí en esa escritura que acabamos de leer, los versos 13 al 18, vemos que la sabiduría terrenal se genera por envidias amargas y rivalidades en el corazón. Y aún un poquito más, la estimulan las tinieblas, la estimula el mismo diablo. Hoy estábamos estudiando allí en las clases acerca del concepto de la muerte espiritual. Y hay gente todos antes de conocer a Dios vivíamos como guiados por nuestra propia voluntad, pero dice la palabra que éramos guiados por los gobernadores de los aires.
las huestes de maldad que nosotros ni cuenta nos dábamos. Y en ese sentido, la sabiduría terrenal es así. Y se genera con esas influencias, se genera con este falso concepto de libertad en la que todo me es lícito, tan simple y llanamente. Todo me es lícito. Si yo estoy vivo, puedo aspirar a todo. Y la palabra lo dice, todo me es lícito. Lo único es que no lo dice solo, dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y la libertad de los hijos de Dios es aquella en la que se nos abren todas las puertas y adquirimos toda la capacidad necesaria para hacer lo que conviene, para hacer lo que es bueno, no para hacerle daño a mi prójimo, no para desechar a Dios como pasó desde el principio. Entonces, ahí está la sabiduría terrenal que se manifiesta con presunción o jactancia, y en ese sentido faltamos a la verdad. Hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Esa es la sabiduría terrenal. He contado la historia de cómo estaba tomando un examen de estadísticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en los años, como 70 yo soy matrícula 77, como en el año 78 por ahí. Llega el tren ahí. Y fui uno de los primeros que salió del examen cuando terminamos, y habíamos 3 o 4 reunidos ahí y empezamos a discutir, y algunos, no recuerdo cómo vino el tema del asunto de hacer trampas, ¿verdad? Nosotros los dominicanos decimos sacar chivos, ¿verdad? Llevarse una información, una respuesta escondida por ahí y sacarla en medio del examen, copiarla. Y llegó ese tema y hubo uno de los que estaban allí que dijo, te voy a decir una cosa. Yo lo que tengo es que pasar ese examen. Con chivo, sin chivo, con trampa, sin trampa, pasar ese examen, graduarme y conseguir un trabajo en el gobierno. Me hago millonario y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Feliz para siempre jamás. Así es la sabiduría terrenal. Pero la sabiduría celestial, declara Santiago, es aquella que produce humildad. Es aquella donde la humildad es una virtud central. La sabiduría celestial, ante todo, es pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y se manifiesta con obras hechas con la humildad que da la sabiduría. No soy alguien que se impone y arrasa y acaba y busca su propio beneficio, sino aquel que hace obras dirigido, manejado por esa humildad que da la sabiduría. En fin, el fruto de la justicia que se siembra en paz para los que hacen la paz. Si revisamos los versos 17 y 18 del texto que vimos anteriormente, esos versículos que están ahí, encontramos las cosas que describen la sabiduría que desciende del cielo,
Y la sabiduría que desciende del cielo está definido por la palabra pura. La palabra pura significa que está en condiciones apropiadas para adorar. ¿Sabían eso? Cuando una cosa es pura, puede adorar. Si usted va al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que para que una gente pudiera adorar, tenía primero que bañarse, tenía primero que limpiarse, tenía que ofrecer ofrendas por el perdón de los pecados y después podía ofrecer ofrendas, después podía adorar. Y si usted estaba en pecado por una razón u otra, hasta lo sacaban del campamento, no, ni siquiera lo dejaban acercarse al lugar de la adoración. Cuando estamos puros, entonces podemos adorar. Estamos ceremonialmente limpios, sin contaminación, no tenemos asuntos no resueltos. El mismo Señor Jesucristo en un momento habla de que si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Cuando estamos puros, podemos estar delante de Dios. Yo no sé si usted sabe que estos asientos están vacíos, no porque no son cómodos, ni porque son feos, porque no lo son. Pero en muchas ocasiones están así porque la gente no quiere venir aquí. ¿Y sabe por qué no quiere venir aquí? Porque usted sabe que cuando usted está delante de Dios, la ropa no lo tapa. ¿Ve cómo es la cosa? Y nosotros mismos muchas veces, la iglesia, la gente de la iglesia, no vamos delante de Dios a orar o al estudio de la palabra o al mensaje porque tenemos vergüenza por el pecado que tenemos y no queremos que Dios nos vea y nos diga nada. Entonces, la sabiduría celestial es pura, arranca con la pureza. Tenemos que saber que Dios nos ve. Por eso que yo digo, cuando la gente dice, yo no hice eso que Dios manda, pero Dios sabe, digo, sí, ese es el problema, que Dios sabe. Él sabe que no lo hice. ¿Por qué? No importa, Él sabe que no lo hice. Pureza. La sabiduría del cielo es además pacífica. ¿Qué significa pacífica? Simple, amante de la paz, que tiende a la paz. Ese Alfonso cuando lo agarre, ojalá que Leticia no esté ahí para defenderlo porque, ¿verdad? No. La pureza, la sabiduría del cielo es pacífica. Construye paz, trabaja en bases de paz, tiende a la paz, produce paz. Es bondadosa. La bondadosa es otra inclinación hacia el bien. No importa lo que el otro se merece, yo quiero trabajar para el bien. Es muy cerca de la compasión. También habla de dócil y ahí es cuando hay el crujir de dientes. ¿Sabe lo que es dócil? Dócil significa algo que es domable, algo o alguien que es fácil de conducir o de enseñar. Y ahí es que los pastores confesamos que 118 veces hemos pensado en irnos de la iglesia y dejarla. Porque hay gente que nos dicen en la cara, a mí nadie me gobierna. A mí me han dicho eso en mi cara. Porque yo no soy Dios y eso es verdad. Yo no soy Dios. Pero la sabiduría que es celestial no es de arrogancia, es de humildad.
Y hay principios en la palabra a lo que le salimos huyendo. Uno de ellos, precisamente para el día de hoy, es lo que Dios ha instituido sobre los padres. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, para que les vaya bien en la tierra. Oh, no, pero la sociedad de hoy está inyectándole a nuestros hijos cosas que se han metido en la iglesia. Y es, tú eres tan especial que tú no tienes que oír a nadie. Sé tú mismo. ¿Ustedes creen que ese es el principio bíblico? Sé tú mismo. Bueno, en el principio bíblico usted encuentra que usted tiene que ser sincero, usted tiene que ser íntegro. Es cierto, tiene que ser íntegro. Pero en el principio bíblico usted tiene que, número uno, escuchar a su papá y a su mamá. Hijo, obedece la instrucción de tu padre y no olvides la de tu madre, dice la palabra de Dios. Pero nosotros la sociedad nos hace arrogantes, especialmente si somos inmigrantes, porque los muchachos aprenden el inglés primero que los papás. Entonces ellos se sienten que ellos saben más. Y los papás piensan que saben menos. Y se les olvida el diseño de Dios. La sabiduría es dócil. A los pastores, la palabra dice, sométanse a sus pastores, pero en la cara me dicen, a mí no me importa, yo me voy y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. A mí no me controlan los hombres, a mí me controla Dios. ¿Y quién escribió la palabra? ¿Los hombres o Dios? ¿Y quién fue que dijo que se sometan a sus pastores? Por eso que yo voy y le toco la puerta a todos ustedes y digo, quítese ese pantalón, póngase esa camisa. No, cada cosa tiene su lugar. Yo no soy el jefe de la casa de nadie. Los padres son los jefes de la casa. Y por eso nosotros le decimos aquí en la iglesia que nosotros con sus hijos no los vamos a sustituir a ustedes. No, usted es papá de sus hijos. Nosotros te ayudamos, te damos recursos y te damos asistencia en el sentido de que tenemos entrenamientos y ponemos clases para los niños, ponemos programas para que ellos se desarrollen como ayuda a la labor de papá y de mamá, pero no podemos sustituir a papá y a mamá aunque nos llamemos iglesia, porque no es el diseño de Dios. ¿Entiende eso? Pero aquí está hablando de la sabiduría celestial de ser dócil. Y eso es uno de los problemas más serios que hay adentro y afuera de la iglesia. La sabiduría del cielo es dócil, fácil de conducir o de enseñar. ¿Cómo llamaba Jesucristo a los que se iban convirtiendo? Discípulos, matetes, aprendices. Cuando venimos a Cristo, no llegué yo a establecer mi imperio dentro de la iglesia. No. Llegué yo porque Jesucristo es el Señor. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y Él instituyó pastores, evangelistas, maestros, profetas para la obra del ministerio y para que la iglesia no ande como chivo sin ley. Dócil, fácil de conducir, discípulos. Imparcial, que no sacrifica la justicia por consideraciones personales.
No, pero que ese pobrecito y por ser pobrecito hay que violar la ley porque hay que favorecer al pobre. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Dios defiende al pobre, no me malentiendan. Y nosotros debemos de favorecer al necesitado, pero nunca hacer injusticia para favorecer al necesitado. La palabra te lo dice claro. No permitas injusticia contra el, 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 el que no puede, pero tampoco os haga injusticia por el que no puede, porque nosotros lo justificamos todo, porque es pobre. Imparcial, y la sabiduría que viene de Dios es sincera, que se expresa sin disfrazar su pensamiento, no que insulta, no que falta respeto, porque mucha gente malinterpreta eso. Simplemente no anda con cosas ocultas. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, dice Juan. Eso no te da licencia para faltarle respeto a tu papá, al policía, al maestro, ni a la persona mayores, ni a ninguna. Dice el libro de Proverbios, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Yo no tengo pelo en la lengua. Yo digo la verdad y la digo. Yo digo, hay que hablar la verdad. La mentira no tiene espacio en la vida del creyente, pero usted hable a su tiempo. Usted hable, como dice la palabra, para edificar. La sabiduría de Dios implica una conducta que se compadece con estos conceptos. La idea no es tomarlo como un elemento legal o para condenar o absorber, sino como una medida de nuestra realidad. Es el espejo de nosotros para ajustar nuestra conducta delante de Dios. La humildad está en someter nuestros sentimientos a esas intenciones y esas maneras. Ahí está la humildad. Donde quizás Él no se merezca que yo lo ayude, pero yo voy a practicar la misericordia, la bondad y la paz. Ahí están las dos sabidurías que Santiago nos dice, refiriéndose a cómo nosotros vamos a controlar nuestra lengua. Todavía estoy un poquito aéreo para llegar al corazón de lo que pasa con nuestra lengua, pero ya vamos para allá. Es importante que nos fijemos que todas estas condiciones que describen la sabiduría celestial tienen que ver con virtudes que en referencia a la persona humana, todas ellas tienen que ver con un elemento común. ¿Saben cuál es ese elemento? El cucharón, o mejor dicho, el corazón. Porque una conducta, especialmente cuando se trata de hablar, la conducta al hablar, no se puede controlar solamente con un buen deseo, sino que hay que ir al fondo del asunto, y Jesús nos dice dónde está ese fondo. En Mateo capítulo 15, Jesús, en los versículos 10 y 11, Jesús llamó a la multitud y le dijo, escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella.
Ahí estaban hablando de que los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Entonces, él dijo, yo quiero que ustedes entiendan una cosa, lo que usted se come no afecta a su parte de conciencia y de persona. Él explica ahí que eso termina en la letrina rápido, pum, pum, así. Pero en el versículo 17, él le dice, ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón. Óigame lo que le voy a decir para que lo repitan. Lo que sale de la boca viene del corazón. ¿Pueden decirlo? Y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Mateo 15. Para los que llevan notas. Para controlar la boca hay que trabajar el corazón. Para controlar la boca hay que trabajar el corazón. Eso es lo que dice el Señor. Dependiendo de cómo alimentamos nuestro corazón, salen las palabras que hieren o las palabras que bendicen, los chistes groseros o las palabras que edifican. ¿Qué cosas nos ayudan a tener un corazón limpio? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si estamos pensando en controlar nuestra manera de hablar, tenemos que el corazón limpiar. ¿Qué cosas nos ayudan a tener un corazón íntegro delante de Dios? Y yo se la voy a responder, le voy a dar 4 respuestas. Todavía esto es un tema tan amplio que hay muchas cosas que decir, pero le voy a dar 4 fundamentos del mantenimiento del corazón. ¿Qué necesita tu corazón? Punto número 1. Para trabajar el corazón se necesita la sangre de Jesucristo. Número 1. En Hebreos 9:14 dice, ¿sabe? Hebreos 9 está hablando de cómo los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento bajo la ley solamente regulaban la parte externa de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si una gente estaba en pecado, no lo dejaban entrar al templo. Si una gente estaba enfermo, no lo dejaban, lo controlaban. Si alguien tenía cierta enfermedad, lo sacaban del campamento por tantos días hasta que se limpiara. Primero tenía que ir al sacerdote y etcétera, etcétera. Muchas reglas que controlaban la parte exterior. Pero dice ahí mismo que no controlaban, no afectaban la parte interna de las personas, no afectaban el corazón de nadie. Pero en el versículo 14 dice que si las reglas de la ley controlaban a la gente por fuera, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios vivo. La sangre de los machos cabríos no podían, controlaban nada más por fuera. Pero la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, por medio del Espíritu Eterno, purifica nuestra conciencia, purifica nuestro interior, purifica nuestro corazón. Es por eso que el principio de la integridad personal comienza con la salvación que da Jesucristo. Necesitamos ser lavados por la sangre. Hay un corito que dice, las aguas
del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Y si te lavas en la sangre, la sangre de Cristo te puede limpiar. Eso, ahí sí que el tren viene con un pito bien largo. Lo dice allí. Y yo digo aleluya. ¿Saben por qué? Porque cuando veo el reto de lo que es ser una persona en santidad, yo digo, me declaro incompetente, yo no puedo. No tengo la fuerza para eso, pero la sangre de Cristo me cambia de adentro para afuera. Si usted quiere un corazón limpio, usted necesita ser lavado por la sangre de Cristo. Punto número 2. Para trabajar el corazón se necesita el Espíritu Santo, porque por medio del Espíritu somos fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser. Pablo le decía a los Efesios en el capítulo 3, verso 16 en adelante, le pido a Dios, él está orando, le pido a Dios que por medio del Espíritu, el Espíritu Santo, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, poder del Espíritu Santo, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, allá adentro. Para que por fe Cristo habite ¿a dónde? En sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. ¿Ven cómo es la cosa? Necesitamos una fuerza poderosa, que es la misma que resucitó a Cristo entre los muertos, que es la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos ayude para que nos fortalezca en lo íntimo de nuestro ser, para que gente débil y flaca como yo y como tú puedan ser fieles a Dios y ser santos y santas delante del Señor. Necesitamos la sangre de Cristo, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Para un corazón, para que nuestros corazones estén limpios, para que nuestros corazones estén preparados para producir palabras lindas y de justicia. Alguien me está imitando por allá, por aquella esquina. Ella estaba ahí, mire, igualito que yo con el dedito, ahí, es santo. Punto número 3. Para obrar en nuestros corazones necesitamos nada más y nada menos que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en el corazón da sabiduría a la boca. Fíjense lo que dice el Salmo 37, versos 30 y 31. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. Si tenemos la ley de Dios en nuestro corazón, no el apoyo de todos los demás, la ley de Dios en el corazón, porque nosotros preferimos que, no, si me pongo de acuerdo con Jesús y me pongo de acuerdo con Ricardo, esos son dos gente grande. No, lo que necesitamos es la palabra de Dios en mi corazón, y eso es lo que va a traer que yo hable con justicia. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia. Necesitamos la palabra de Dios porque la ley de Dios está en su corazón. Si usted quiere un corazón limpio, un corazón sano y un corazón que nos ayude a controlar nuestra lengua, necesitamos la sangre de Cristo que nos limpie, necesitamos el poder del Espíritu Santo que nos sostenga y necesitamos la palabra de Dios para que nos dé palabra de sabiduría y palabra de justicia. Y por último, de cómo trabajar nuestro corazón, algo tan sencillo como la oración. La oración
trae paz al corazón. ¿Sabe cuál es el momento que usted comete más errores? ¿Sabe cuál es el momento en que usted mete la pata más veces? Es cuando usted está nervioso y está fuera de su lugar. Por eso es que cuando usted está enseñando a alguien a manejar, de la primera cosa que le dice, no, tranquilo, tranquilo. Cuando usted está enseñando a alguien a nadar, usted le dice, tranquilo, cálmate. Porque cuando uno no está calmado, cuando uno no tiene paz, uno la mete honda. Uno se equivoca rápido. Uno no discierne apropiadamente. Entonces, la palabra de Dios, en cambio, dice en Filipenses 4, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, ¿qué es lo que van a usar? Oración y ruego. Con oración y ruego presenten sus peticiones y den gracias. ¿Y qué pasa? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Tu corazón necesita esa paz para tomar buenas decisiones. ¿Entienden eso? Ahí hay 4 cosas para darle mantenimiento al corazón, pero ¿qué va a pasar si mi corazón está bien? Es que mi boca va a ser santa, es que mi boca va a ser sabia, es que mi boca va a hablar justicia. La sangre de Cristo nos limpia el corazón, lo que nosotros no podemos hacer. El Espíritu Santo nos va a dar la fuerza que necesitamos para un enemigo tan poderoso como la lengua. La palabra de Dios en el corazón es la que va a cambiar lo torcido por lo derecho, y la oración es la que nos va a dar el temple que necesitamos para que nuestro corazón esté limpio y nuestra boca bendiga. ¿Se entiende eso? Aleluya, es correcto. Bendito el nombre del Señor. La salvación en Cristo Jesús, el Espíritu Santo que Dios nos da, la palabra que puesta en nuestros corazones y una vida de oración nos ayudará a tener un corazón limpio para hablar cosas que convienen. Ahí está, recuerdan la pregunta de Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Él trae este cuadro y dice que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que da su sabiduría. Tenemos que ser humildes. La arrogancia y la pedantería, el alarde, son dardos venenosos para nuestras vidas, y nuestra lengua los va a mostrar. ¿Recuerdan el cuadro de las 2 sabidurías? La sabiduría celestial es ante todo pura, pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. La humildad que da la sabiduría es la de un corazón que ha vencido la arrogancia y el instinto de autopreservación para tener compasión y obrar la justicia que se siembra en paz. Saben, muchas veces utilizamos la arrogancia, utilizamos la jactancia, utilizamos aún la violencia verbal porque estamos asustados, porque tenemos miedo, porque quizás nos recuerda una experiencia del pasado. Tenemos que entender, cuando la sangre de Cristo obra, no somos los mismos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bendito el nombre del Señor.
La humildad que da la sabiduría es la de un corazón que ha vencido la arrogancia y el instinto de autopreservación para tener compasión y obrar la justicia que se siembra en paz. Esa es la clave para controlar nuestra lengua. Le invito a que se pongan de pie y que oren conmigo. Bendito el nombre del Señor. Padre Santo, te doy gracias por tu misericordia y por tu amor. Te doy gracias porque esta lengua indomable, irrefrenable y venenosa solamente puede ser controlada con tus recursos, con tu bendición, con tu Espíritu Santo, con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, con tu palabra divina que alumbra el camino de la verdad. Y con la oración que nos has dado el privilegio de entrar a tu presencia por Cristo Jesús. Te bendigo en esta hora y te pido que nos ayudes a caminar apoyados por la obra tuya, por el poder de tu Espíritu, a ser humildes, a que la sabiduría y el entendimiento nos capaciten, nos faciliten, nos den esa resolución y esa capacidad de movimiento para ser humildes, mansos como nuestro Señor. Padre bueno, cambia nuestra vida. Padre bueno, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Y queremos hablar para bendecir, que los dichos de nuestra boca, la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti, oh Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Dale gracias a Dios, bendice su nombre, exáltale porque Él se lo merece, porque para siempre Dios es su misericordia, porque por su poder hemos podido salir adelante, por su obra, por su misericordia, porque Él es bueno.